El verso es una paloma que busca donde anidar. Estalla y abre sus alas para volar y volar. Creemos, tenemos la convicción que en realidad la danza está dentro de todo ser humano. Y tenemos que darle la oportunidad a la gente, saque aquello a través del movimiento corporal. Patricio nació el 19 de octubre del 1924. La mamá de él murió cuando él era chiquitito y creció con su papá, que era profesor del Instituto Nacional, donde el Patricio estudió y le dio clase durante 3 años. Y bueno, él tenía harta cercanía con él y él lo influenció mucho a él y a los hermanos con lo del arte, porque siempre lo llevaba a ver ópera, ballet. O sea, evidentemente sus dos así ídolos eran su papá y su hermano Álvaro. Le inculcó muchos valores humanos también, y por ahí fue el lado político y de artista de él. Él dice que su papá fue prácticamente la mayor influencia por cómo creció él y todo lo que él le dio. El Patricio se empezó a interesar por la danza cuando vio esto de la mesa verde, y después entró a estudiar arquitectura. Y en eso que estudiaba arquitectura, por la tardecita me contaba que iba a una clase así cuando tenía eso de 17 años. Fue en el Ballet Nacional donde él bailó su primer rol, que fue el doctor Coppelius en Coppelia, y él fue solista. Suerte en el sentido que yo tuve la suerte de bailar con Utos, ¿no? Y roles muy interesantes con Joss, roles interesantes y muy diversos. En un minuto vino Joss a Chile y él me contaba que ahí bailó ballet de él como ballet Juventud, y la Mesa Verde, que fue el primer ballet que él vio de Joss, donde hizo el abanderado, el especulador y la muerte. La muerte de él era un personaje muy fuerte, muy impactante. Cuando se paraba así con la guerrillera y se para así, yo lo veía inmenso. Y cuando lo voy viendo la sala era chiquitito. Yo llegué, digamos, puntualmente como buena inglesa en la fecha que tenía que llegar a Alemania, pero Patricio no llegaba nunca, ¿no? Así que tendría que haber llegado en enero o incluso antes del año 51. Este chileno que no llegaba y desgraciadamente, yo pensaba, desgraciadamente a mí me tocaba bailar con él en la gran ciudad, en el baile de Antigua Viena, otra cosa, y no tenía pareja, entonces tenía que aprender todas las cuestiones sola. Entonces yo estaba súper como enojado con él por llegar atrasado. Cuando eventualmente llegó, me impresionó mucho, porque había estado como 6 semanas en un barco tomando sol. Era como negro total, y con esas facciones de Patricio, así parecía una persona muy, muy exótico para mí, ¿no? Sí. Muy indígena, así, totalmente, sí. O sea, maravilloso, era una especie de escultura así, peruano, así, ¿no?
Pero ligerito me di cuenta que bailaba maravillosamente bien, entonces yo lo perdoné, digamos, el atraso. Y parece que todo de allí, todo para adelante, ¿no? Su primer ballet era Bastián y Bastiana, ¿no? Que es una cosa de Mozart, que es una cosa así como un juego, realmente un juego. Sí. Inspirado en parte, yo creo, por la personalidad de un compañero así maravilloso que se llama Alfonso Unano. Y había justamente en Bastián y Bastiana un papel para él. Trata principalmente sobre la problemática indígena en esa época, la llegada de los españoles, los conquistadores, de una cultura nueva a América, de una cultura extranjera que llegó a América, y cómo sucumbió como el pueblo americano ante esa avalancha de violencia que hubo. Que era como el primer ballet realmente latinoamericano que se hizo, siendo tan cortito, así que dura 15 minutos, pero hizo un tremendo impacto. Para Patricio fue fundamental el canto general de Neruda. La madre representaba la madre tierra, como la protección. A mí me decía que, o sea, yo no era la madre solo de Calaucán, era la madre del mundo en ese momento. La creación de la madre fue muy lindo para mí, porque digamos, Patricio siempre trabajaba con la persona que tenía al frente, ¿no? Sí. Entonces uno sentía que estaba también ayudando a crear. Era siempre el jugar, así como intérprete, que me dejó muy grabado eso, que era siempre el jugar. Y yo cuando me paraba y miraba hacia adelante no veía la sala, sino que más bien yo veía la tierra. Y yo estaba parada y era el globo terráqueo el que veía yo. Y créete el cuento, me decía, y tú eres la madre y la presencia. Bueno, además que verlo a él era increíble también. Cuando él te mostraba las cosas quedaba más que claro. En la década del 60, el Patricio fue papá, tuvo a la Manuela, mi mami, y por esa misma década, en esa misma década también se mandó varias obras coreográficas como Surazo, Ucara, Capicúa 7/4, Las Tres Caras de la Luna, Amatoria, y varias hablan de la historia de Chile, como La Catrala desciende, que habla de la Quintrala, La Silla Vacía, que habla de la matanza de los comunistas. Esto ya es un dato freak, que él siempre me hablaba de Capicúa 7/4, se reía porque como yo soy joven, que es como el carrete en la plaza de su época. La década de los años 60 es la década de la irrupción del Mayo francés, de la Unidad Popular. Es una vuelta de página bastante clamorosa que se produce en todo el mundo. Empieza la reforma universitaria, ¿no? Y se producen las elecciones de las autoridades y todo eso. Por una parte, Patricio sale elegido como director del nuevo departamento de danza, ¿no? Donde hay mucho más conexión entre el ballet y la escuela. Él siempre estuvo muy preocupado de qué va a pasar después con estos bailarines. Bueno, en ese tiempo se consiguió que nosotros pasáramos a cumplir una planta académica, o sea, ya no éramos, ¿no? Él quería sacar de alguna manera, llevaran más hubieran tenido más cierta cantidad de años trabajando en una compañía, sobre que fueran equivalentes, para tener un mejor sueldo. Bueno, una de las grandes cosas justamente era crear esta carrera en la escuela, la carrera de pedagogía infantil, porque siempre teníamos el sueño
que la danza debe ser parte de la educación en Chile. Nosotros grabamos una parte de la música de los 7 estados en el Instituto de Extensión Musical, en el Conservatorio. Recuerdo junto a Isabel Parra, por supuesto con Víctor Jara, y en un trabajo musical que realizaba Víctor Jara con Celso Garrido Leca. Los 7 estados era un basado en el mito del joven que tiene que pasar 7 pruebas para rescatar a la princesa que está como prisionero al fondo de un pozo, así, que en el fondo simbolizaba la libertad, la justicia, etcétera, ¿no? Era la conjunción de un buen equipo de artistas en pos de este ballet que, por esas cosas curiosísimas de la vida, nunca se pudo montar. 7 rejas, 7 llaves, 7 ríos, 7 mares, 7 son los que te llevan, 7 son los que te traen, 7 son tus 7 mares. Para mí fue muy malo, muy triste cuando él se va. Porque yo llevaba 7 años en el Ballet Nacional, con ese apoyo, ya con ese, digamos, con ese empuje adentro, porque él, si viene siendo también cuando trabajó conmigo La Doncella, antes que llegara a Uto, entonces él siempre estaba en la crítica, qué es lo que debías trabajar más, cómo mejor te faltan todavía los brazos, no son muy líricos tus brazos, cómo hay que trabajarlo, cómo hay que hacer para lograr esa suavidad. ¿Ya? Entonces, cuando él se va, es como... Cuando Patricio vino a Alemania, primero él llegó a Rostock, es en el norte de Alemania Este, y él trabajó al tiro en el teatro. Él hizo en una ópera de Mozart, hice un papel, llama en alemán Entführung aus dem Serail, ¿sí? Y después, como visitó 2 o 3 veces la Paluca, la escuela Paluca, hice coreografías acá y después hubo una reunión del Partido Comunista en Alemania que pidió que Patricio tiene que ir a la Paluca y la Paluca tiene que dar trabajo para Patricio. Hice coreografías y hicimos como las coreografías hacemos acá, Capicúa 7/4, Calocán, Venceremos a pesar de todo. Hicimos algunas óperas nuevas que no existen acá. Nosotros viajamos mucho en Alemania Este. Hicimos cada año de mayo hasta julio, hicimos como vuelta, un tour con 12, 13 estaciones en Alemania Este. Y la gente gusta mucho ver su trabajo. Junto con la Manuela hicimos gestiones en las Naciones Unidas para que le sacara el L de su pasaporte. Y recién en el año 84 le dejaron entrar a Patricio. Lo recibimos y fue como increíble porque preparábamos todo para recibirlo al día siguiente. Y yo llego a la casa de la Joan y me abre la puerta él. Y me abre y me dice, yo a ti te conozco. Ese año 85 se forma la escuela en el Café del Cerro, en los altos del Café del Cerro, ahí en Bellavista. Cuando
él llegó, después que hizo Aurora, él dijo que quería hacer la consagración de la primavera, pero él iba a llamar la vindicación de la primavera. La primera parte era como la muerte no impuesta. Entonces toda esta primera parte está hecha de esa forma. En la primavera, con el jaguar, con los germinadores, con los vegetales, con las aguas, estas aguas, estos mares que van. Entonces todo, hasta que en la segunda parte, ahí empieza, digamos, la parte, digamos, donde él empieza su crítica política, que es la muerte impuesta, la que al individuo lo torturan, lo matan, lo aniquilan. Bueno, es un personaje simbólico, ¿no? Que representa, bueno, para mí, claro, él lo personificaba como Pinochet, pero para mí era concretamente Pinochet. Podría ser todo lo malvado que puede tener el ser humano, pero fuerte, sobre todo en la época, sobre todo en esa época, porque si me hablas ahora de que yo hacerlo, no sé si lo haría tan entusiasmado y con tanta convicción como en esa época. En el A pesar de todo, el rol que hace Raymond es de Víctor Jara, ¿ya? Y el que hago yo, de alguna manera, representa a la Joan. Inmediatamente el Jorge, que siempre el que está junto a Raymond, es Patricio. ¿Ah? Se hace él mismo ahí en ese rol como compañero. Ahora, igual son como Patricio tiene la capacidad de relacionar como varias historias paralelamente y juntarlas en algo, el rol también de Jorge puede ser el del hombre que va a buscar a la Joan para contarle que Víctor murió también. Yo lo leo así. Esa obra habla específicamente como de cómo podemos nosotros tener esperanza en tiempos difíciles. Dudo que haya otra cosa en que se produzca tal síntesis de cuerpo y espíritu, cuerpo y mente, ¿eh? Como en la danza, salvo el amor, o como debería ser el amor. Para mí, maestro es una persona que no solamente pueda transmitir su conocimiento, ¿sí? Pero él trata a ponerte a tu camino y a acompañarte a tu camino. A Patricio no había que mirarle los pies y el freseo, a Patricio había que verlo moverse y sacar la idea de lo que quería ahí como intérprete. Yo me recuerdo clases de improvisación, decía la chiquilla, maquillaje, pintura, porque era con Patricio. Ese lenguaje que él tuvo siempre tan consecuente con su idea, porque a él le gustaba que en tus ballets tú les pusieras algo tuyo. El maestro igual siempre estuvo abierto como a las propuestas de uno y siempre nos decía propongan. Él no se sentaba a decir, no, mire, le voy a enseñar cómo se hace una... Era un coreógrafo en la clase de composición. Se ponía hasta sus botas de coreógrafo que se las ponía en clase. Lo que más me gusta a mí es cómo él mueve a la gente. Y yo creo que es como una cosa de arquitectura, cómo usa el espacio. Uno de buenas a primeras como alumno no es capaz de dimensionar la tremenda capacidad que tiene Patricio de asociar el arte de la danza con la vida, con lo social, con lo humano, con lo cotidiano, con lo poético. Una cosa súper importante para Patricio fue que la danza tiene una relación con la gente, ¿sí? Y en particular de Patricio con su país. Patricio era el maestro, pero más allá del maestro, Patricio era
un amigo cariñoso de todos y amigo de sus alumnos. Yo siempre he tratado de crear una danza que tenga que ver con nuestras realidades, con nuestra idiosincrasia. Difícil hablar de cómo era Patricio como persona o en lo cotidiano o como se quiera decir. Es difícil hablar de cualquiera de esas dimensiones separándolo del trabajo. Pero digamos su vida era en la danza y yo creo que sus alumnos eran como sus hijos, ¿no? Sí. En general, o sea, cuando dicen la vida familiar de Patricio, yo le digo su vida familiar era aquí con sus colegas. Era bueno, era noble, era amigo de todos los jóvenes, era joven, era jovial, era mañoso también. Bastante mal genio, pero con un sentido de lo ridículo y del humor también así bastante fuerte. Pero o sea, hasta último minuto Patricio no dejó de jurarse galán. Se notaba nomás cuando él saludaba a una niña más o menos bonita, al tiro me miraba a mí o al que estuviera cerca y hacía así. Le andaba la cequita nomás y a todos cachamos que le encontró, pero que le gustó. Le encantaba andar con dulces en los bolsillos, las gomitas, le encantaban los dulces, esos los Zuni de leche, era pues la maravilla para él. Y siempre que estábamos en el ensayo me sentaba a dar, sacaba un dulcecito del bolsillo como las abuelitas y te daba un dulce para que te lo comieras escondida. Un hombre con un tremendo compromiso, ¿no? Un compromiso político, social, de justicia, pero sobre todo un tremendo artista, ¿no? Sobre todo un tremendo artista, un creador como un gran creador en la danza. Esta era es una familia y eso lo hizo él. Los exalumnos y todo eso es lo mayor para uno, para uno lo más grande eso. Estoy un poquito apabullado por tanto premio y homenaje, oye.